Estoy en este momento grabando este episodio número 50 de esta miniserie de aprender a perdonar en su último día, el día 5. Y yo creo que nada, absolutamente nada es casualidad que justo cayera este día número 5 del cierre de esta serie de aprender a perdonar, cuando se cumplen 50 episodios del podcast Crear tu mejor versión. Y me tiene absolutamente emocionada saber que llegamos a 50 episodios, y los estamos cumpliendo hablando nada más y nada menos que del perdón, de la puerta a la libertad, de la puerta a una nueva oportunidad, de la puerta a una nueva manera de empezar con la experiencia que te dejó esa situación dolorosa, esa persona que te lastimó, pero que si vos tenés la capacidad de decidir cómo querés contarte lo que esta persona te hizo o cómo querés contarte lo que esta situación te hizo, todo puede ser diferente. Y todo se siente diferente porque todo empieza por cómo yo pienso. Eso me va a hacer entonces generar cómo yo siento, y lo que yo siento me va a hacer cómo yo me comporto, cómo yo acciono, cómo yo hago las cosas. Entonces el perdón, hablar del perdón es hablar de libertad, es hablar de soltar, es hablar de nuevas oportunidades, de nuevas formas. Yo creo que me encanta que pueda estar hoy hablando del perdón cuando este episodio es el número 50. ¿Y por qué me ilusiona tanto? Porque la vida te va a traer tantas situaciones como oportunidades. Porque la vida te va a llevar por caminos necesarios muchas veces para sanar, para trascender, para avanzar. Lo que pasa es que la vida nunca dijeron que iba a ser perfecta, ni que iba a ser bonita, ni que iba a ser todo color de rosa. No, la vida tiene todos los matices, todos. La vida tiene todo tipo de momentos y la vida tiene todo tipo de emociones. La vida sorprende. Es eso, la vida sorprende. Y sorprende para bien y a veces sorprende para darnos cuenta de cuánto hay que valorar todos los momentos lindos entonces. Porque van a haber días en que se pone oscuro el cielo, la vida, y empiezas a atravesar un túnel donde todo está frío, donde todo está oscuro. Pero ¿cómo hacer para tener la capacidad de encender una luz y atravesar ese túnel que sí o sí tengo que pasar, porque no hay manera de encontrar otro camino, porque es aquí donde tengo que pasar para llegar al otro lado? Entonces, enciendo una luz y esa luz la tengo yo, la tenés vos, la tiene cada uno de nosotros y se llaman decisiones. Y el poder de perdonar es una decisión, no es un sentimiento. Yo, de hecho, elijo perdonar por una decisión, por una elección, aunque tus heridas y tus sentimientos sigan doliendo y sigan estando abiertas.
porque todo inicia por un perdón cognitivo. Posteriormente vendrá el perdón emocional. Posteriormente, cuando hayas atravesado y sobrepasado ese túnel. Posteriormente, cuando hayas hecho el trabajo de perdonar, porque el trabajo de perdonar es algo dinámico, está en movimiento constante para lograr el perdón, para lograr sanar. Sí es cierto que inicia el perdón con una decisión, pero para que sea absolutamente emocional ese perdón, te tienes que mover. Y esa acción de movimiento te va a llevar a entender por qué yo tuve que vivir esto, porque esa persona vino a mi vida. Es más, porque ya 3 veces que me hacen lo mismo y sigo sintiendo como que no aprendo. Bueno, es que precisamente por eso es que la vida te está dando esa misma lección, para ver si en esta sí la aprendes y ya no repites. Y a veces no entendemos que hasta que no aprendamos esa lección y hasta que no pasemos esa materia, la vida no va a dejar de presentárnosla, porque tenemos que aprender. Imagínate que nos hubiéramos rehusado a caminar cuando éramos bebés. O sea, sí o sí teníamos que aprender a caminar. Y eso implicaba caernos y rasparnos y creer que ya podíamos correr cuando apenas estábamos terminando de gatear. Entonces, nuestra forma intrépida de creer que ya podemos, viene la caída, nos recuerda que despacito más bonito. Pero así es. Hay situaciones que nos replantean nuestra existencia incluso, porque son tan dolorosas que nos hace cuestionarnos tanto. Bueno, entonces ese momento, justo ese momento es una nueva oportunidad, porque me da la oportunidad de decir, ok, entonces, ¿cómo quiero vivir esto? ¿De dónde me agarro? ¿Del resentimiento o de la oportunidad y esperanza que tengo de hacerlo diferente? Y cuando tienes ese momento de reflexión donde estás tratando de encontrar sentido a lo que te está pasando, quiero decirte que el poder transformarlo en algo que te ayude a impactar a los demás, que te ayude a motivar a los demás, a las personas cercanas, a las personas desconocidas. El hecho de ayudar a alguien te salva a vos, te sana a vos. En mi vida, cuando más rota he estado, es cuando más he necesitado ayudar a alguien, a otros, a quien sea. ¿Por qué? Porque eso me sanaba a mí, porque eso me salvaba a mí de mi propia oscuridad. Cuando más rota se está o cuando más roto se está, es cuando más posibilidades de ayudar a otros se tiene. Porque en el ayudar al otro de forma desinteresada, solo tal vez con una buena intención que es poder
yo misma sacar la nariz del agua y tener esperanza, pero lo vale. Lo vale porque cuando vos viste que de tu dolor ayudaste a otro, encuentras un sentido, encuentras un propósito, encuentras una motivación. Y ahí es donde el ser humano se reinventa. Ahí es donde el ser humano se da cuenta de lo que es capaz de hacer. Que solo nosotros tenemos esa capacidad, los seres humanos. Solo nosotros tenemos la capacidad de reinventarnos y de poder ver hacia atrás y decir, Dios mío, cuántas cosas he sobrepasado. Y es que como humanidad pasamos una pandemia. Acuérdense de ese sentimiento de desesperación cuando nos quitaron todo lo que conocíamos. Todo lo que era conocido para nosotros, de un día para otro nos lo quitaron. Y entonces resulta que ya no teníamos oportunidad de ser libres porque mi libertad podía enfermar al otro y la libertad del otro podía enfermarme a mí. Entonces no podíamos vivir la normalidad que conocíamos. El ser humano en ese momento, todos y cada uno de nosotros tuvimos que adaptar nuestra mente, aunque fuera injusto, porque era injusto tener que dejar de abrazar, tener que dejar de besar, tener que dejar de ver a las personas que queríamos, porque no estaban en nuestra burbuja. Y esa fue una situación muy injusta que nadie pidió, que nadie tan siquiera se imaginó vivir. Y entonces, ¿qué hicimos? Llenarnos de miedo, paralizarnos, esperar a ver el conteo a mediodía cada día para ver cuántos más se enfermaban y cuántos más se iban de este mundo. Y era tan injusto porque a muchas personas eso que nadie pidió, esa enfermedad que nadie pidió, esa pandemia que nadie pidió, se llevó seres queridos. Y entonces, ¿a quién le reclamo? ¿Cómo perdono eso? ¿Cómo me adapto a eso? ¿Cómo es que ya no puedo verte? ¿Y cómo es que ya no puedo besarte ni abrazarte? ¿Cómo es que ya no soy libre en ese sentido? Pero y entonces trajo también a su vez la oportunidad de reinventarnos. Y familias que no se veían empezaron a verse porque eran dentro de su burbuja. Y negocios que no existían nacieron en ese momento. Y otros tuvieron que reinventarse. Como otros lo vieron como la peor tragedia y tuvieron que cerrar. Entonces, tuvieron que empezar a idear otras maneras. Y ahí es donde está la capacidad del ser humano de tomar todo ese dolor, toda esa injusticia y transformarla. Tuvimos que transformarnos para poder sobrevivir, porque no teníamos más opciones. O nos volvíamos locos en casa o aprendíamos a vivir y convivir
y a valorar el poder salir al supermercado y valorar el día que podíamos salir porque la placa nos favorecía. Y empezamos a valorar esas cosas que antes eran dadas por hecho. Y ya hoy, a 3 años de esa historia mundial, la vida cambió, la vida se transformó. Ahora la oportunidad de todo lo digital tomó mucha fuerza. Ahora hay nuevas formas de hacer las cosas gracias a esa situación que era una tragedia. Nacieron nuevas formas, nacieron nuevos trabajos, nacieron nuevas oportunidades. Y habrá quienes decidieron abrazar esas oportunidades y habrán quienes se quedaron en la resistencia a decir, esto no es justo. Yo no pedí esto y me quitaron todo esto y ahora ¿qué hago? Si yo no pedí esto, yo quiero que me devuelvan mi normalidad. ¿Y eso qué hace? 3 años después, llenarte de frustración, de odio contra el mundo, porque no puedo quejarme contra alguien en específico. Y ya pasaron 3 años. Y las personas que se resisten y mantienen abrazado el dolor y la frustración, se encadenan a esa situación. Qué importante es soltar y aceptar la realidad. Esta es la realidad. Vivimos una pandemia. Tuvimos que adaptarnos. Esa es la realidad. Nadie lo pidió, nadie quiso. Pero ahora, ¿qué hago con esta realidad? La acepto y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo a construir? ¿Cómo empiezo a contarme la historia de la pandemia, por ejemplo? ¿Cómo empiezo a contarme lo que me sucedió en el libro de mi vida? El perdón es esa puerta gigantesca que te abre paso a la libertad de crear, de renacer, de reinventarte con mucha más experiencia gracias a ese dolor que estás transformando y que transformas y en el proceso no te imaginas a cuántas personas motivas, no te imaginas a cuántas personas impactas hasta que lo haces. Y en ese momento, ayudar a otros te salva a vos. Ayudar a otros te sana a vos. Y habrás entendido por qué tuviste que vivir lo que viviste. Gracias por acompañarme en estos 5 días de aprender a perdonar. Tengo un entrenamiento del perdón donde profundizo por 2 horas y 15 minutos cómo aplicar el perdón. No solo por teoría, sino porque te doy las técnicas que yo misma tuve que hacer en mi momento para perdonar. Así que si querés, escribime a mi Instagram @creartumejorversión.cr y puedes tener acceso a un cupón en 15% de descuento para que puedas llevar este entrenamiento lo antes posible. Un gran abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio con otro tema que nos haga crear nuestra mejor versión.